Hola a todos, espero que estén teniendo un día increíble. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Trung regresa y descubre que Tieu-nu está embarazada? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar todos los desafíos y tendrá la oportunidad de celebrarse una boda romántica? Acompáñanos para no perderte los giros inesperados y emocionantes de la historia de amor de Trung y Tieu-nu. Esta historia no solo despertará tu curiosidad, sino que también te mantendrá pegado a ella. No te lo puedes perder. La historia de amor entre Tieu-nu y Trung ha pasado por muchos días de espera y búsqueda. Tieu-nu todos los días se sentaba en el porche con la mirada vacía mirando al exterior, preguntándose si Trung alguna vez volvería. Los días pasaban en silencio, sin noticias, sin palabras de aliento de la persona que siempre había deseado. En su corazón la espera parecía crecer más y más, como una ola golpeando la orilla imparable y constante. Recordaba los dulces recuerdos con Trung, los momentos que pasaron juntos, los juramentos que se hicieron, aquellos momentos tranquilos, llenos de amor. Pensaba que la vida siempre sería hermosa de esa manera, pero todo cambió cuando Trung desapareció. Tieu-nu tuvo que enfrentar sola las dificultades, la nostalgia y el dolor que nunca cesaba. Cada noche despertaba sobresaltada preguntándose si algún día Trung volvería, si alguna vez podría abrazarlo nuevamente. Con el tiempo, Tieu-nu comenzó a aceptar la realidad de que tal vez Trung no regresaría. Pero en un momento de calma, cuando el atardecer caía sobre el porche, Tieu-nu, una vez más, imaginó a Trung. En su mente veía a Trung regresando con su maleta, caminando con determinación, como si nada hubiera pasado. Se veía a sí misma parada frente a la puerta de su casa, viendo a Trung entrar sonriendo ampliamente y abrazándola como si nunca se hubieran separado. Sin embargo, lo que Tieu-nu no podía imaginar era la sorprendente verdad que estaba por llegar. En un momento de asombro recibió la noticia de que estaba embarazada. Una sensación extraña se apoderó de su alma. No sabía cómo reaccionar, solo sentía que la alegría y la ansiedad se mezclaban en su pecho. Y luego, cuando vio a Trung frente a ella, todas las emociones brotaron. Trung no dijo una palabra, solo se acercó con los ojos llenos de alegría, felicidad imposible de ocultar. La abrazó fuertemente, un abrazo que no solo era amor, sino también protección, el cuidado que Tieu-nu siempre había deseado. Su corazón latió rápidamente, no por la sorpresa, sino por la paz que él le transmitía. Las olas en su interior se detuvieron de repente, y todo volvió a la tranquilidad de antes. Sin embargo, en esa calma surgieron preguntas sin respuesta. ¿Será este amor lo suficientemente fuerte para superar los desafíos que se avecinan? ¿Podrá Trung aceptar todos los cambios en la vida de Tieu-nu mientras están parados ante una encrucijada sin retorno? Esas preguntas rondaban en su mente, pero en ese momento Tieu-nu solo quería disfrutar de los momentos felices, sabiendo que el futuro aún estaba lleno de sorpresas. El sentimiento que Tieu-nu experimentaba en ese momento era difícil de describir. Una paz en medio de la incertidumbre, una alegría en medio de la preocupación. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara: Trung había vuelto. Y pase lo que pase, ella ya nunca lo dejaría ir nuevamente. Este sentimiento, aunque solo por un momento, hizo que todos los dolores del pasado desaparecieran y la esperanza regresó a su vida. Tieu-nu estaba allí en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. En el aire tranquilo solo se oía el suave susurro del viento entre los árboles y el eco de su corazón, como las olas golpeando la orilla, implacables y sin fin. No podía dejar de pensar en la boda, en el futuro que había soñado junto a Trung. Esa sensación tan lejana y al mismo tiempo tan cercana, como si con solo un paso todo se hiciera realidad. Había imaginado tantas veces su gran día a lo largo de los años. Una boda sencilla, sin demasiados adornos, pero llena de calor como su propio amor.
En una mañana temprano, cuando los primeros rayos de sol iluminan la tierra, Tiao'nu se pararía frente a Truong con su vestido de novia ligero y sencillo. Su cabello estaría trenzado, pero aún dejaría al viento algunos mechones suaves. Los ojos de Truong no se apartarían de ella, en su mirada habría un amor inmenso eterno. Ella sabía que en ese momento solo estarían ellos dos, sin nada más que importara. Y entonces los votos resonarían en el aire tranquilo, solo el latir de sus corazones acompañando las palabras. Tiao'nu imaginaba a Truong tomando su mano con fuerza, mirándola a los ojos y diciendo: «Eres toda mi vida». Esas palabras no necesitaban adornos, pero tenían una fuerza enorme suficiente para hacerla sentir la persona más feliz del mundo. Ella imaginaba que su boda no sería grandiosa, sino que solo los verdaderos seres queridos estarían allí, aquellos que habían sido testigos de cada momento difícil y feliz que habían vivido. Todos verían el verdadero amor que se tenían, no a través de palabras, sino a través de gestos y miradas llenas de ternura. Una ceremonia al aire libre bajo el cielo azul, tal vez junto al lago o bajo los árboles verdes. A su lado, Truong sería la única persona importante y su amor sería el testigo de todo. De repente, Tiao'nu sintió una emoción extraña en su corazón. Aunque no era clara en lo más profundo de su ser, sentía una alegría inmensa. Pero junto a esa felicidad, también había una silenciosa preocupación. ¿Será este amor lo suficientemente fuerte para superar todo lo que vendrá? ¿Tendrá Truong la fuerza para enfrentar los obstáculos por venir? ¿O todo será solo un hermoso sueño que no se podrá hacer realidad? Se preguntaba si esa boda sería el final perfecto para su historia de amor, o solo el comienzo de un camino incierto. Tiao'nu comenzó a imaginar otros detalles de la boda, las sonrisas de sus amigos, las lágrimas de felicidad de la familia, las risas y las conversaciones llenas de alegría, y todo terminaría con una noche de luna llena cuando todos se hayan ido y solo queden ellos dos de pie en un espacio tranquilo. Truong y Tiao'nu de la mano caminarían juntos enfrentando un futuro lleno de desafíos, pero también lleno de amor. Pero todo seguía siendo un sueño aún incierto. No podía saber lo que vendría, pero había algo que sabía con certeza. El amor entre ella y Truong era algo que nunca abandonaría, sin importar las dificultades que tuvieran que enfrentar. Cada momento que pasaba sentada en el porche recibiendo los primeros rayos del sol, su corazón seguía esperando que algún día Truong tomaría su mano y caminarían juntos hacia el altar, donde su amor sería probado por sus acciones, por todo lo que habían superado para estar juntos. No importaba cómo fuera la boda, nunca olvidaría esos momentos, esas emociones llenas de esperanza y amor. Y aunque la vida fuera difícil, sabía que cuando Truong regresara todo habría valido la pena. Este amor, aunque tuviera que enfrentar muchos desafíos, al final recibiría el resultado que merecía. Después de la boda, la vida de Truong y Tiao'nu se llenó de momentos felices y esperanzadores. Pero hoy, al salir de casa hacia el hospital, Tiao'nu sintió una extraña sensación en su interior. El bebé que llevaba no solo era una gran alegría, sino también algo muy sagrado y preocupante. No podía dejar de pensar en el futuro, en los cambios que vendrían, en la nueva responsabilidad que ambos tendrían que asumir juntos. Truong vio a Tiao'nu en silencio con la mirada baja y supo que ella estaba preocupada. Se acercó y suavemente tomó su mano. El calor de su mano era una promesa, un consuelo silencioso. Truong sabía que sin importar las dificultades juntos, lo superarían. Para él, el amor no solo era la felicidad de estar juntos, sino también la capacidad de compartir los momentos de preocupación, la fortaleza para enfrentar lo que vendría. Se subieron al coche y el camino hacia el hospital parecía más largo que nunca. Ninguno de los dos dijo palabra, solo se oía el ruido del motor, pero ambos estaban llenos de pensamientos. Tiao'nu no podía dejar de imaginar el momento en que el doctor les daría noticias importantes sobre la salud del bebé. ¿Estaría todo bien? ¿Su hijo crecería sano o habría desafíos que aún no podían prever?
Cuando llegaron al hospital, Tieu-nu sintió una tensión en su cuerpo. El hospital siempre traía una sensación extraña, aunque ya estuviera acostumbrada a este lugar por las consultas anteriores. Pero hoy todo era diferente. Sentía como si estuviera entrando en una nueva etapa de su vida donde todo se volvía importante y lleno de preocupaciones. Entraron a la consulta donde el doctor los esperaba. Truong miró a Tieu-nu dándole unas palabras de aliento, pero Tieu-nu solo sonrió de manera forzada. No quería que él viera la preocupación en sus ojos, pero a veces esas emociones son imposibles de ocultar. El doctor la hizo acostarse en la camilla y Truong se sentó a su lado tomando su mano con fuerza. Cuando el ecógrafo se colocó sobre su vientre, todo pareció calmarse. La pantalla mostró imágenes borrosas que lentamente se fueron aclarando y un pequeño latido fuerte y rápido llenó el espacio. El corazón de Tieu-nu latía acelerado como si todas las preocupaciones se concentraran en ese instante. Truong miró la pantalla, sus ojos fijos en la imagen de su hijo. No podía describir lo que sentía. Era una felicidad inmensa e indescriptible. Apretó aún más la mano de Tieu-nu, su mirada llena de amor. Esa sensación era difícil de expresar, solo sabía que veía algo increíblemente valioso y sagrado que estaba tomando forma. Tieu-nu también no pudo contener sus emociones. Miraba la pantalla viendo ese pequeño corazón, viendo a su hijo, y su corazón se llenó de una extraña sensación. Sintió que todas las preocupaciones previas desaparecían y solo quedaba una felicidad infinita. Este pequeño ser sería la alegría, la razón por la que ella y Truong caminarían juntos a través de todas las dificultades de la vida. Finalmente el doctor sonrió y anunció que todo estaba bien. El pequeño corazón seguía latiendo con fuerza y todo se desarrollaba con normalidad. Tieu-nu respiró aliviada, pero aún no podía dejar de sentir esa dulzura en su corazón. Se sentía afortunada de tener a Truong a su lado viviendo juntos esos momentos. Después de la consulta, Truong y Tieu-nu salieron. El cielo fuera de la ventana del hospital seguía azul, pero el ambiente a su alrededor parecía más cálido que nunca. Tieu-nu se apoyó en Truong y caminaron juntos con tranquilidad, tomados de la mano, con el corazón lleno de alegría. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero tenían uno al otro y eso era lo más importante.